Hermanos, yo quisiera hacer una oración antes de empezar con el sermón y también darle la bienvenida a todos los que nos visitan el día de hoy, esperando que el Señor pueda bendecir sus vidas a través de la bendita palabra, de su palabra. Vamos a orar. En las manos del Señor, declarando nuestra dependencia de Dios para todo lo que aquí hacemos, tanto de lo que se hace desde acá arriba como recibirlo desde las bancas. Todo depende de Dios. Él es el que nos da la habilidad de poder hablar su palabra, y Él es el que nos da la habilidad de poder recibir su palabra al habernos dado vida en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, amado Padre, en esta mañana preciosa, Señor, este domingo, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, y estamos agradecidos contigo, Señor, por tu misericordia manifestada a nosotros diariamente, Señor. Cada día que aprendemos de tu palabra, Señor, es añadido a nosotros un conocimiento bendito, Señor, de tu voluntad para nosotros. Cada vez que abrimos palabra, Señor, es añadido a nosotros, Señor, un conocimiento de tu carácter, Señor, de quién tú eres. Y al mismo tiempo, Señor, aprendemos de las cosas que tú demandas de nosotros como tus hijos. Vivimos en medio de un mundo lleno de pecado, Señor, en el cual milagrosamente y sobrenaturalmente tú nos has rescatado con tu poder, por tu amor, por tu misericordia. Lo que sucede domingo a domingo, Señor, en las iglesias verdaderas que adoran tu nombre, es una obra maravillosa. Es una obra maravillosa que solamente puede ser hecha por tu mano, sostenida, Señor, y ejecutada por tu Espíritu Santo e informada por tu palabra. Señor, dependemos de ti en esta mañana, como siempre. Ayúdanos a entender tu palabra. Trabaja en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, amados hermanos, voy a empezar para decirles que vamos a hablar en Tito 2. Ya hemos predicado un sermón hace unos domingos acá, y lo que voy a hacer no es voy a repetir el sermón, pero vamos a martillar unas ideas, y en cierta manera el sermón de hoy es un complemento al sermón predicado hace unas semanas. Se recordará del título de ese sermón: Embelleciendo el Evangelio. Hablamos de cómo es que la vida del cristiano apunta o tiene un propósito de embellecer el Evangelio, y eso lo podemos decir que significa que el cristiano tiene una responsabilidad de vivir de tal manera que embellece el Evangelio, o que lo adorna, que lo hace atractivos a aquellos que no lo conocen. Y eso, en última instancia, apunta no en una gloria al hombre, sino apunta en una gloria para Dios. Porque Dios sigue obrando hoy en día. Parte de que la iglesia esté acá y que seamos redimidos cristianos y que estemos al servicio al Señor, es porque Él tiene una obra la cual está avanzando. Se recordarán en el mensaje de nuestro hermano Jonathan, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 11. La responsabilidad del creyente, ¿sí?, de todo creyente, no solamente de los líderes, de proteger la sana doctrina. Y uno de los propósitos que hablaba era ahí, ¿por qué? Porque hay quienes están obrando de tal manera
que quieren detener el avance de la obra de Dios. Eso es una realidad en aquel tiempo, es una realidad en el día de hoy. El enemigo más feroz que tenemos es Satanás, el diablo, la cultura. Su influencia, lo que enseña a hombres de lo que deben de ser y lo que enseña a mujeres de lo que ellos deben de ser, pero está lejos de lo que la Biblia demanda de los hombres y mujeres redimidos, por supuesto. El título para hoy es Hombres y mujeres ejemplares en la iglesia. No estamos hablando de hombres y mujeres fuera de la iglesia. Estamos hablando de hombres y mujeres dentro de la iglesia. Y el título es Hombres y mujeres ejemplares de la iglesia. Vamos a ir a Tito 2. Ya debemos casi memorizarnos este texto. Voy a leer del versículo 1 hacia el 10, aunque usted sabe que vamos a tocar nada más específicamente el versículo 2. Martillar en esas palabras, en esas virtudes cristianas que Pablo le dice a Tito, de las cuales debe instruir a los hombres y las mujeres dentro de la iglesia. Y dice la palabra del Señor, versículo 1, pero en cuanto a ti, esto era Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, que les enseñen a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes. Todos tienen una parte en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo. Amén. La palabra de Dios. Para darle un poco de contexto al mensaje de hoy, tenemos que recordar cómo es que hemos llegado acá. Primero, tenemos que recordar quién era Tito. Tito era un colaborador de Pablo que estaba encargado de ministrar en las iglesias de Creta, un lugar súper difícil para hacer ministerio. La situación que causa las instrucciones de Pablo para Tito es, recordaremos, la necesidad urgente de poner las cosas en orden. Tito tenía que corregir lo deficiente dentro de la iglesia. Era una iglesia nueva, con creyentes nuevos y maduros, algunos aprendiendo, quizás con buenas intenciones, con buenas enseñanzas de parte de los maestros correctos, que era Pablo y Tito, sus colaboradores. Pero al mismo tiempo habían problemas y era la falsa enseñanza y una cultura pecaminosa, una cultura pagana. Entonces, Tito tenía que corregir lo deficiente. Y una de las responsabilidades de Tito, recordaremos, era designar ancianos, o sea, pastores en cada ciudad de Creta. La iglesia en Creta se encontraba
escuche, presionada y amenazada en medio de una cultura pagana. Una cultura con una falsa espiritualidad. No es muy diferente a nuestros días. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos en medio de una cultura pagana y una cultura pecadora. Y la iglesia de hoy se siente presionada también. Hay una necesidad también de corregir cosas deficientes dentro de la iglesia. La iglesia en Creta se encontraba en medio de falsos maestros y falsos creyentes que intentaban corromper a los cristianos con sus prácticas y falsas enseñanzas. Pablo les llama a estos hombres rebeldes, habladores vanos y engañadores. Los califica muy bien. Y da órdenes de silenciarlos a estos rebeldes porque causan mucho daño. Y manda a reprender severamente a todos aquellos que le prestan oídos dentro de la iglesia, que quizás están prestando oídos a cosas que no deben de prestar oídos. Dice Pablo, repréndalos severamente para que sean sanos en la fe. Ese es el objetivo. Esa palabra sanos aparece en nuestro texto y aquí en Tito es una palabra muy común. Hermanos, culturalmente las personas en Creta tenían una fama muy mala. No tenían buena fama. Pablo cita a uno de sus profetas y dice: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito 1:12. Añadido a eso, vemos que enseñaban cosas que apartaban de la verdad. Espiritualmente eran hombres y mujeres corrompidos. Profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Y Pablo es muy intencional al decir que estos hombres eran inútiles para cualquier obra buena. Y se recordará que en uno de los mensajes primeros de Tito hablamos de que este es, por decirlo así, el evangelio de las obras. Porque Pablo está exhortando a los creyentes a que hagan buenas obras. Y aparece esa frase, buenas obras, más de 6 veces implícitamente con los adjetivos, y los verbos aparecen más de 87 veces. Llamando al cristiano a accionar de una manera congruente con su fe en medio de una cultura pagana la cual los está presionando para que sean infieles y se comporten como ellos. Y en muchas ocasiones sutilmente diciéndoles que hablan de Dios, pero no hablan de Dios. Usan la Biblia, pero no creen a la Biblia. ¿Y cómo sabemos eso? Pues Pablo dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, no solamente era una cultura pagana, inmoral, pero estaba el problema de una falsa espiritualidad. Eran hombres y mujeres corrompidos, inútiles para toda buena obra. Esto va totalmente en contraste a lo que los cristianos son, a quienes Pablo mismo dice que son hombres y mujeres. Escuche, en Tito 2:14 Pablo dice esto: estos hombres, a quien le está dando instrucción a Tito que instruya, estos hombres y mujeres fueron redimidos de toda iniquidad. ¿Escuchó eso? Fueron redimidos de toda iniquidad. El evangelio no medio salva. El evangelio no medio redime.
el evangelio redime o rescata del hoyo del pecado completamente. Si por ahí hay alguien que practica el pecado y dice ser cristiano, ¿cómo debemos de entender eso? No es que el evangelio no lo haya podido salvar, simple y sencillamente no ha creído al evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, dice, estos hombres han sido, y mujeres que conforman la iglesia, hombres y mujeres ejemplares, piadosos, han sido redimidos de toda iniquidad, y escuche más aún, dice, y purificados para un propósito, y ese propósito es que sean un pueblo de Dios. Y viene la frase que nos conecta en todo Tito, que es celoso de buenas obras. El mundo no está hábil para buenas obras. El cristiano no solamente está habilitado para buenas obras, pero el cristiano es celoso de buenas obras. Las busca, las quiere, se esfuerza. Qué tremenda palabra. Nos conmueve el corazón de ver el maravilloso propósito de Dios, que no solamente nos ha quitado el pecado completamente, justificándonos en Cristo Jesús, nos ha purificado para ser su pueblo especial y ser celoso de buenas obras. ¿Para qué? Para glorificar su nombre y proclamar el evangelio. Podemos terminar esa frase ahí, pero quiero añadirle, para predicar el evangelio y salvar pecadores y restaurar las vidas destrozadas por causa del pecado. Esta situación en la iglesia en Creta no era única de ellos. La iglesia cristiana de hoy se enfrenta a situaciones similares. La iglesia de hoy está rodeada de personas en una cultura de pecado. Exactamente le podemos llamar una cultura de pecado. ¿Por qué? Lo practican, lo ven como normal, lo buscan y lo quieren hacer. Lo están legalizando, lo están idealizando. Desde corta edad vemos cómo quieren sexualizar a los niños, cómo quieren promover la homosexualidad a través de el arte, la música, instituciones de gobierno como escuelas públicas. O sea, la situación a la que la iglesia en Creta se enfrentaba no era única a ellos. Hoy nosotros como iglesia vivimos en medio de una cultura llena de pecado, una cultura pecaminosa, en donde los valores de la palabra de Dios son despreciados. Son despreciados y reemplazados por valores inmorales, corrompidos, seculares, ateos y satánicos. Un buffet. A eso, si no hemos abierto los ojos, amados hermanos, el mundo en el que estamos no es un mundo que refleja a Dios, es un mundo que refleja tinieblas. Y el cristiano no está en un pie en el mundo y otro pie en Cristo. El cristiano verdadero está en Cristo. Los valores bíblicos de la palabra de Dios son despreciados, reemplazados por valores inmorales corrompidos que yo me imagino qué
se diría de la cultura presente como país o como gente? Si nosotros tuviéramos un profeta como los cretenses, ¿qué se diría de esta cultura o de esta sociedad? Vamos a llamarnos americanos por el propósito de dar esta ilustración, pero yo sé que aquí hay de muchos países. Se dirá de nosotros, los americanos son siempre mentirosos, malas bestias, glotones. En cierta manera somos americanos porque muchos hemos adoptado la cultura de este país. Quizás no de nación, pero culturalmente muchas personas son americanos. Pero lo que se puede decir de América se puede decir de México, de Guatemala, de Colombia, en todo lado en donde exista un hombre y una mujer, y específicamente en todo lado donde exista un corazón está el pecado, ¿verdad? Esto es una condición del ser humano. ¿Qué se diría? ¿Se diría eso? Yo creo que se diría mucho más que eso. Y posiblemente que lo dejáramos ahí, sería nada más que un halago. Que solo dijeran mentirosos, glotones, malas bestias. Desafortunadamente vivimos en medio de una cultura que está formada por hombres y mujeres corruptos por causa del pecado. Hombres y mujeres materialistas, personalistas. No, importo yo. Yo soy el que importo. No me importan mis hijos, no me importa mi esposa, no me importa mi esposo, no me importan mis padres, no me importan mis hermanos. Eso es la cultura de allá afuera. Hombres y mujeres humanistas, que lo más amplio y excelente que pueden ver es como admirarse es los logros del ser humano. La ciencia, las economías, las filosofías, humanistas meramente. Es una cultura de hombres y mujeres inmorales sexualmente, sin duda alguna, sin duda alguna. Sin piedad, ni misericordia. Escuche, consumistas, rebeldes, orgullosos, abusadores, opresores. Acompáñeme a segunda de Timoteo 3. Ya ha hablado de esto y da una advertencia también a Timoteo. Y dice versículo 1, también dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres que amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, escuche, que tendrán que apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto es el ser humano. Y Pablo le dice a Timoteo, a esto se evita. Y a Tito le dice, ellos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No hay cristianos falsos, pero sí hay cristianos disfrazados.
En Tito, el contexto es: estos hombres se infiltran dentro de la iglesia y viven dentro de la iglesia para corromper a la iglesia, y tienen un disfraz de cristiano porque dicen conocer a Dios, pero no le conocen. ¿Cuánto sería bueno recordarle que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que escudriña lo más profundo del corazón, que conoce el corazón de cada hombre? Y digo eso, amado hermano, porque si hubiera alguien que tiene un disfraz de cristiano, debe de inmediatamente arrepentirse. Debe inmediatamente arrepentirse. Estos hombres, dice, tienen apariencia de piedad, pero sus obras son totalmente desastrosas. Pero al igual que los cristianos cretenses, los cristianos de hoy nos enfrentamos también a una de las manifestaciones del pecado. Digo, una de las manifestaciones del pecado porque hay muchas manifestaciones del pecado. En estos días nosotros vemos esa manifestación, o una de las manifestaciones del pecado, en la forma de los falsos profetas y falsos profesantes y maestros que dicen enseñar la verdad cuando no la enseñan. Más bien enseñan todo, como Pablo dice, lo que aparta de la verdad. Dicen conocer a Dios, pero no. Es importante que notemos, amados hermanos, que la conducta del creyente tiene el poder para manifestar en quién él verdaderamente cree. La conducta del cristiano manifiesta si verdaderamente cree en Dios. La conducta de los no cristianos manifiesta que verdaderamente no creen en Dios. Es una contradicción. Dicen grandes cosas de Dios, citan la Biblia, cantan, pero su conducta es una total contradicción de lo que proclaman. Entonces es importante que notemos, y vamos a pasar a nuestro texto inmediatamente para analizar unas palabras preciosas que están ahí, pero es importante que notemos que la conducta tiene el poder para manifestar en quién el hombre verdaderamente cree, sea si crees en Dios o no crees en Dios. Hermanos, nuestra conducta redimida es importante. Dios no solo redime el nombre, Dios redime a la persona total. Eso incluye tu conducta. Tu conducta es una conducta cristiana y nueva, una nueva vida. Pero rodeados de muchas personas y de iglesias y de falsos maestros y falsos profesantes, escucha, eso trae confusión y trae riesgo de confundir a los creyentes inmaduros en la fe. Eso pone en peligro a los nuevos creyentes en la fe que creen que todo aquel que dice ser cristiano y anda con una Biblia es verdaderamente cristiano, o que todo mensaje que aparece en YouTube es un mensaje de la Biblia. Trae el peligro de confusión. En realidad, si meditamos esto es una campaña de Satanás en contra de la iglesia de Cristo y en contra de la obra del evangelio de Cristo en este mundo. Eso es un ataque y una campaña en contra de la obra de Dios. Es un ataque y una campaña en contra de la iglesia de Cristo. Entonces no es una cosa simple. Si hay una forma
en la que los cristianos van a hacer la diferencia en este mundo, ¿se recuerda? Embelleciendo el evangelio, dándole una reputación, honor a la palabra de Dios correctamente. Si hay una forma en que los cristianos van a hacer la diferencia en este mundo, no solamente va a ser, escuche, sentados pretendiendo ser cristianos. Tampoco va a ser, voy a subir unos escalones más, tampoco va a ser enseñando la Biblia desde un púlpito, eso es parte, o enseñando la Biblia en una clase, o enseñando la Biblia en un grupo. Va a requerir mucho más que eso. Los cristianos tienen que vivir ejemplarmente, contradiciendo, escuche, piadosamente. Los cristianos tienen que vivir ejemplarmente, contradiciendo piadosamente, no con palos y machetes, piadosamente, todas las maldades y mentiras de los no creyentes y todo lo que este mundo propaga y enseña. Aquí se cumple lo que dice un dicho muy común que dice: una acción vale más que 1000 palabras. Un hombre llamado Mark Twain le añadió a esa frase y dijo: una acción vale más que 1000 palabras, pero no se da a menudo. Hermanos, a nosotros no nos interesa lo que dice Mark Twain, pero tiene razón en ese aspecto, aunque tenga razón. A nosotros nos interesa lo que la Escritura dice de nuestra actitud, de nuestro accionar, cómo debe de ser. Pero más aún de cómo debe de ser, o cómo debemos de entender la manera en que debemos de vivir, escuche, nosotros tenemos que entender a través de la palabra cómo es que nuestra conducta piadosa, la conducta piadosa de hombres y mujeres, aporta para la obra del reino del evangelio. La conducta piadosa de hombres y mujeres es un elemento poderoso en la obra del evangelio. Creo que esto es verdad y lo vemos en dos aspectos. Uno es, amados hermanos, que al no solamente hablar, a todos nos gusta hablar, ¿verdad? A todos nos gusta enseñarle algo a alguien. Desde el púlpito, especialmente para los hombres, esto es una tentación en estos tiempos, ¿verdad? Cualquiera quiere subirse a un púlpito a predicar. Cualquiera quiere tomar una clase, un grupo. Y eso es parte, Dios lo puede usar en el momento exacto con las personas correctas, a quienes Él les da esos dones y habilidades. Pero más allá de enseñar de esa forma, es que los cristianos, y es el punto también del mensaje de hoy, que los cristianos enseñamos con ¿qué? Nuestro ejemplo. ¿Cómo vives? Habla más que 20 doctrinas. Y la desconexión entre muchos cristianos es que hablan grandes cosas, pero su caminar está hasta aquí abajo. No concuerda, no es congruente. Entonces, a nosotros nos interesa lo que la Biblia nos dice. Marcamos la diferencia, escuche, entre lo verdadero y lo falso al caminar bajo la voluntad de Dios. Primero, eso es la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Es que marquemos la diferencia. Pongamos esto en contexto en Tito. ¿Por qué Pablo le está dando la instrucción a Tito de que tiene que empezar con los mayores, con los ancianos y las ancianas? Esto es literalmente los hombres adultos y mujeres adultas. ¿Por qué?
porque ellos estaban viviendo en medio de una cultura como la que él dice que eran engañadores, rebeldes, que estaban haciendo mucho daño en la iglesia, que profesaban conocer a Dios, pero no le conocen, enseñando cosas que apartan de la verdad. Y entonces Pablo instruye no solamente en un fundamento doctrinal y teológico en muchas de sus cartas, pero aquí le está diciendo al cristiano: la forma en la que tú vives, tu conducta, las buenas obras van a ser tu herramienta y tu arma más poderosa para poder separar a los falsos y las falsas enseñanzas de los verdaderos y la verdadera enseñanza. No es algo simple la conducta del cristiano. No es algo simple. Tienes que vivir como cristiano. Alguien dijo: ¿cómo quisiera que los cristianos vivieran como cristianos? ¿Cómo quisiera que los cristianos vivieran como cristianos? Aparte de eso, no solamente marcamos la diferencia entre lo verdadero y lo falso, pero damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque caminando de una manera digna, como Efesios 4:1 dice, enviemos al evangelio para que otros crean, para que otros vean. No va a llevar 1000 seminarios bíblicos, ni 1000 enseñanzas, ni 1 millón de libros, que el mundo sea impactado con el evangelio, sino va a llevar cristianos, creyentes, verdaderos, de carácter. Como decía Jonathan en la mañana. Esa palabra carácter se ha confundido con temperamento, pero en realidad carácter tiene que ver con quién la persona es y cómo actúa y vive. En el caso de los cristianos, en conformidad a la palabra de Dios. Aquí es donde Pablo le dice a Tito que debe de empezar a enseñar a los mayores. Y da una lista de 6 virtudes, las cuales deben de caracterizar a los hombres y a las mujeres de la iglesia, porque deben de ser ejemplares. Cada una de esas virtudes aplican tanto a hombres como a mujeres. Vamos a leerlas. No es exclusiva para los hombres solamente. Es para los hombres y las mujeres. Y en el texto de Tito 2 lo vemos. Empieza con ellos. Así que encontramos aquí 5 grupos, pero los primeros 2 grupos tienen la responsabilidad de aprender a vivir de esta manera, que está en conformidad a la sana doctrina, a la palabra, al evangelio, porque lo que se desprende de eso es que ellos son influencia para otros. Los hombres son influencia para otros hombres y las mujeres son influencia para otras mujeres. Y lo primero que les da son las jovencitas y los jóvenes. Prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Voy a hablar un poco de estas palabras para irme direccionando al final. Pero estas palabras eran las que quería martillar, porque hablamos de cómo el propósito es embellecer el evangelio como cristianos, pero tenemos que saber cómo es que se hace. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la perseverancia.
a los líderes anteriormente de la iglesia, Pablo les ha dicho que ellos deben de cumplir con varios requisitos para el ministerio, siendo el más fuerte de ellos la demanda de que sean irreprochables. Irreprochables. Ahora, a estos acá no son los líderes pastores a quienes le está hablando, sino le está hablando a los cristianos, a los hombres y mujeres mayores dentro de la iglesia, hombres y mujeres ejemplares dentro de la iglesia. Y empieza diciéndole Pablo a Tito que estos hombres deben de ser hombres y mujeres sobrios. Esta palabra, como les expliqué la última vez, tiene que ver, y la estaba usando Pablo, en un contraste a la embriaguez. El problema de la embriaguez era muy fuerte en esta cultura pagana de los cretenses. Y Pablo está diciendo, mencionando estas tres virtudes, que deben de ser sobrios, dignos y prudentes, porque en esos tiempos estos eran virtudes consideradas excelentes en la cultura. Y me puso a pensar en la instrucción de Pablo. O sea, esto era estándares aceptados por la cultura. Las otras tres son virtudes o estándares meramente cristianos, como la fe, el amor y la perseverancia. Pero me puso a pensar, ¿por qué Pablo se vio con la necesidad de instruir a Tito en esto? Porque un cristiano tiene que tener una buena reputación. Tiene que decir que conoce a Dios y tiene que comportarse bien. Y sucede como en aquellos tiempos como hoy, que hay muchos cristianos que ni siquiera llegan a cumplir lo que el mundo considera bueno. Aún en eso fallan. Pero los cristianos no deben de ser así. Pablo dice que ellos deben de cumplir con todo aquello que es bueno, virtudes excelentes como el ser sobrio, no ser embriagado. Y a nosotros nos conviene aprender eso también el día de hoy. Quizás aquí no hay mucho problema de personas que se embriaguen y que sean borrachos, ¿verdad? Y que tengan ese vicio del alcohol, a tal punto que no los deje ser sobrios ni cuerdos a la hora de pensar y de tomar una decisión. Porque eso es lo que hace lo contrario a la sobriedad, que es la embriaguez. No deja a una persona pensar cuerdamente. Y quizás nosotros no tenemos el alcohol como una influencia, pero debemos de tener cuidado porque tenemos una cultura que nos está embriagando con sus mentiras. Con sus mentiras, con lo que debe de ser un hombre, con lo que debe de ser una mujer. Y sería, por falta de tiempo, explicar cómo la cultura ve eso. Desvalorizando el papel y la responsabilidad por orden divino que Dios le ha dado al hombre y pervirtiendo la responsabilidad y el propósito por orden divino que Dios le ha dado a la mujer. Entonces un cristiano no puede ser así, debe de ser sobrio, debe de estar cuerdo, guiado por la palabra de Dios, que a la hora que tiene un problema dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en este mundo, tiene sobriedad para tomar las decisiones correctas. Que en última instancia, que solo es para tomar una decisión correcta, no, porque de esa manera no va a dar a que blasfemen el evangelio y va a adornar el evangelio y muchos van a creer. Desafortunadamente hoy hay personas que ven la vida de unos que dicen ser cristianos y dicen, no quiero ni ser cristiano.
Pablo dice, los hombres y las mujeres de la iglesia ejemplares deben de ser sobrios. Deben de tener una habilidad de pensar correctamente. No deben de ser comportamientos extremos, ser influenciados por este mundo, embriagarse por lo que el mundo dice. Mire, hermano, si el mundo dice a comprar y hacer consumir, y sería trágico que la iglesia vaya detrás de eso. Si la iglesia le enseña, si el mundo le enseña a la mujer que debe de estar por encima de su marido, sería trágico que la iglesia fuera por ahí. Si el mundo le enseña al hombre a menospreciar y no amar a su esposa, sería trágico que la iglesia fuera por ahí. El hombre de Dios debe tener tal sobriedad que debe de vivir en conformidad a su palabra y recordar lo que la palabra enseña en cuanto a la relación matrimonial. Cómo un esposo debe de amar a su esposa y cómo la esposa debe de amar a su esposo. Hay una manera en la que eso se manifiesta. Abra la Biblia, vamos a ver unos cuantos textos para irnos. Primera de Timoteo 3:2. ¿Lo tiene? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estos requerimientos no eran solo para Creta. Estos requerimientos se los dio a las iglesias en Asia, Éfeso, a todo cristiano en realidad. Pero aparte de eso, la palabra del Señor nos dice que debe de ser el hombre y la mujer en la iglesia. Deben de ser dignos. Esa palabra se traduce como respetuoso, dignidad, que viene por causa del comportamiento. No se trata de que estos hombres van a ser siempre rígidos y serios, pero de acuerdo a lo que ellos ven, no ven la vida como un chiste ni como una nada. Ellos ven la vida en Cristo con una seriedad tal que están dispuestos a sacrificarse, a dar su vida por otros y por Cristo, por el Evangelio. No son personas no dignas de respeto que hoy toman algo y mañana lo dejan, que hoy dicen creer en algo y mañana lo dejan, o que cuando viene la presión de la cultura o la presión de nuestro mismo pecado o la presión, escuche, de los problemas familiares, dicen no puedo seguir a Cristo. Eso sería como comportarse como un niño. Ahí mismo en Primera de Timoteo 3:8, vamos a ver qué dice. Requerimiento para los diáconos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, ¿qué? Sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Pero la palabra es, estos hombres y mujeres, en este caso es para diáconos, deben de ser sin doblez, hombres de respeto, hombres que los que usted vea y diga, wow, mira, este hombre, a pesar de la dificultad,
a pesar de la muerte, a pesar de la enfermedad. Es un hombre respetuoso y digno de imitar, porque ha guardado la fe. Pablo sigue diciendo a estos hombres y mujeres en la iglesia que deben de tener tales actitudes, escucha, aceptables en la sociedad, deben de ser hombres también y mujeres prudentes. La idea ahí, o el sentido de esa palabra, es alguien que es sabiamente autocontrolado en sus pasiones y deseos. Pablo está diciendo, el hombre de Dios y la mujer de Dios debe de ser un hombre autocontrolado. ¿Tiene pasiones? Correcto. ¿Vamos a cometer errores? Correcto. Pero tiene la capacidad de controlarse, de controlar sus pasiones, de controlar todo aquello que quizás su mente está deseando, que su corazón está deseando. Tiene que ser un hombre prudente, mujer prudente. ¿Cuál es lo contrario a lo prudente? Una imprudencia, ¿verdad? Una imprudencia al hablar, una imprudencia al actuar. ¿Cuántos han cometido errores en una palabra? Imprudentemente dicen algo, imprudentemente accionan de una manera sin haber controlado su corazón y sin haber puestos a pensar qué era lo que esto iba a causar. Pablo dice, los hombres y las mujeres en la iglesia deben de ser esto, porque lo que está en juego es el evangelio. Esas tres virtudes aceptadas en la sociedad, esas tres virtudes aceptadas en la sociedad, las tenían que cumplir estos hombres, miembros de la iglesia. Es igual hoy en día. Debemos de tener cuidado, amados hermanos, como cristianos, de estar cumpliendo primordialmente la palabra de Dios, pero de que se prenda una luz y una luz de emergencia, ¿verdad? Cuando ni siquiera estamos cumpliendo lo que este mundo considera bueno. ¿Qué puede decir eso de mi corazón? Las siguientes tres virtudes hablan de que estos hombres y mujeres tienen que ser sanos. O sea, tienen que ser una traducción, una definición de esa palabra sanos es incorrompibles. Un hombre y mujer sano en la fe, saludable en la fe. Un hombre y una mujer que tienen una comunión correcta y concreta con Dios, que saben en quién creen, que saben por qué creen lo que creen, que saben y tienen fe en Cristo Jesús. Tienen fe en Él en los momentos de debilidad, en los momentos de problemas, en el momento de la persecución, en el momento del dolor. Desafortunadamente, no cristianos, pero personas que dicen ser cristianas, haciendo un contraste de lo sano con lo no sano, tienen una fe enfermiza que cuando vienen los problemas se derrumban. Y la venida y el objetivo para ahí es ir de que el pecado causa dolor
y van a más dolor. Su fe es débil, su fe no es en Jesús. Su fe está corrompida, mal enseñada, mal informada. Pero Pablo dice que los hombres y las mujeres ejemplares en la iglesia deben de tener una fe saludable, no corrompida. Y si son hombres ejemplares en fe, también Pablo dice que ellos deben de ser sanos en el amor. Habría una inconsistencia en decir que soy sano de fe, creo a la palabra, creo a Cristo, pero no amo a nadie, no amo a mi familia, no amo a mi esposa, no amo a mis hijos. Y Pablo exhorta, dice, estos hombres y mujeres deben de ser sanos en fe, pero también en amor. Deben de tener amor, deben de tener afectos correctos. Vaya conmigo a Romanos 5:5. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí a la iglesia en Romanos? Dice, ¿lo tiene? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en qué? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el cristiano de fe, con una fe sana, es imposible que no tenga amor por Dios y amor por su prójimo, amor por los hermanos, y ponga eso en contexto en la cultura en la que estaban los cretenses. Hombres difamándolos, queriéndolos engañar, queriéndoles robar. Y ellos tenían que practicar el amor. Y al practicar el amor, siendo habilitados, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre ellos, dice Pablo, en sus corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo creyente. No hay un creyente que pueda decir, yo no puedo amar. El creyente está habilitado para amar, porque todo creyente tiene el Espíritu Santo. Juan 13:35, vamos rápido. Juan 13:35. Escuche, ¿cómo es que Jesús les da las instrucciones a los discípulos antes de ir a la cruz, pero les dice estas últimas palabras a horas de ir a la cruz? Le dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Sí que? Si tuviereis amor los unos por los otros. El amor es una evidencia de que somos discípulos de Cristo, que somos verdaderamente creyentes. El amor no es algo que debe de estar ausente de la vida de los creyentes, sino es una característica de los creyentes. Jesús aquí le dice a los discípulos, en esto conocerán todos que son mis discípulos. De esta manera van a evidenciar, de esta manera van a mostrarle a la cultura en la que viven que verdaderamente son creyentes, son cristianos. Para terminar, Pablo dice que estos hombres deben de ser hombres y mujeres que viven en perseverancia, Y esa perseverancia se puede traducir como paciencia o consistencia o soportar. Y eso es lo que cada cristiano es también en medio de la prueba. Los cristianos en Creta estaban ¿qué? Siendo amenazados, perseguidos, difamados,
Y tenían una gran lucha, pero en medio de esa lucha ellos tenían que permanecer pacientes, esperando en la obra de Dios, viviendo sus vidas de una manera, amados hermanos, que da gloria a Dios. Quiero darle un versículo de ánimo y vamos a ir al Salmo 37. Y antes de ir al Salmo 37, con estos dos versículos cerramos. Vamos a ir a Filipenses 2, 12. Es una exhortación a los filipenses de Pablo, pero podemos ver la unidad de pensamiento y su corazón en cuanto a estas cosas de la conducta del cristiano. Y dice Filipenses 2:12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, que es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la obligación del creyente. Vivir de tal manera es una luz que alumbra las tinieblas en este mundo pecaminoso, con una conducta ejemplar. ¿Vamos a tener problemas y dificultades para hacerlo? Sí, pero el Espíritu de Dios está con nosotros. El mundo vive engañado y engañando, pero los cristianos no. Pablo manda en una de las epístolas pastorales también a examinar si verdaderamente estamos en la fe también. Al Salmo 37, para concluir, un salmo de ánimo en lo que se refiere a este tema. Hacer del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él harás resplandecer tu justicia como luz y tu derecho como al mediodía. Sabe que la vida del cristiano que confía en el Señor, por difícil que sea, Dios requiere y demanda de nosotros una vida que refleje su gloria, pero demanda de nosotros confianza, demanda de nosotros que cultivemos fidelidad, demanda que pongamos nuestra delicia en el Señor. ¿Para qué? Para poder dar gloria a su nombre. Vivamos de una manera, como Pablo nos dice, siendo luminares en medio de un mundo. Nuestra conducta redimida importa. Y damos gracias, Padre, en esta
tarde preciosa. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos anima a ver, Señor, el lugar tan privilegiado en el que tú nos has puesto, en medio de un mundo de oscuridad y de pecado. Ayúdanos, Señor, con tu palabra y tu Espíritu Santo a vivir vidas ejemplares, a vivir vidas, Señor, que alumbran, Señor, el Evangelio de Cristo a otros. Nos has llamado con un propósito. Nos has salvado verdaderamente. Nuestro trabajo es vivir en fe, vivir en amor y vivir en perseverancia y paciencia, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las tentaciones, Señor, a pesar de lo que este mundo trae en contra de nosotros como tu iglesia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Hijo, ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir una vida que glorifique tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.